Amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a los Romanos. En primer lugar, estamos viendo el manual de doctrina del Evangelio, y el primer tema que estuvimos tratando fue el del capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, 20. Recuerden, durante el día ustedes están observando un capítulo, están marcando las palabras claves, tal como en los primeros versículos del capítulo 1, marcamos Pablo, marcamos Cristo, marcamos la iglesia en Roma, y también estuvimos marcando Evangelio. En la segunda parte que vimos del 1:18 al 3:20, entonces estábamos mirando mayormente la palabra pecado, y nos pudimos dar cuenta en este caso que nosotros tenemos o estamos en ruina precisamente por ese pecado, merecedores de la ira de Dios, condenados. A diferencia de esa primera parte, ahora en la segunda parte que estamos viendo, del capítulo 3, verso 21 al capítulo 5, verso 21, encontramos la redención por Cristo, la gracia, la justificación por la fe. Miren, veamos el verso 3. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante encontrarnos con este texto porque Abraham es el padre de todos los creyentes. Es a Abraham a quien se le entrega la promesa, y finalmente esto que acabamos de leer: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es decir, fue por fe. Por eso él es el padre de la fe. No fue por obras, no fue por mérito propio, no fue por herencia. Incluso si nosotros hacemos un recuento de esto, Abraham hace un pacto con Dios en Génesis 15, el verso 6, y 14 años después es que nosotros vemos el tema de la circuncisión en Génesis 17, 24. Por eso es que finalizando el verso 9 y el 10 nos dice: a Abraham le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contado? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Es más, la ley, las obras de la ley vinieron todavía mucho tiempo después, lo cual nos deja a Abraham recibiendo la promesa mucho tiempo antes. Abraham, hemos dicho, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no solamente eso, el verso 20 nos dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso nos deja a nosotros ver que Abraham creyó a Dios en la promesa y no titubeó en lo que Dios le había prometido y le habría dicho. Verso 21. Estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido y que era poderoso también para cumplirlo. Entonces, Abraham cree a la palabra de Dios, él se aferra a la promesa que Dios le había dado y sabía que Dios tenía el poder para cumplirle. Es luego entonces la justificación por fe. Nada que ver con la ceremonia, nada que ver con la ley o con las obras. Finalmente, el verso 23, 22 nos dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones
y resucitado para la justificación. Pues bien, hermanos, Abraham cree en Dios, cree en esa promesa que Dios le da y está convencido que Dios tiene el poder para cumplirle esa promesa. Hermanos, que el Señor obre en nosotros de tal forma que nuestra fe se fortalezca y creamos la palabra de Dios, creamos la promesa que Dios nos ha dado y creamos que Él tiene el poder para cumplirlo. Ahí es en donde descansa nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación. El Señor les bendiga.